Vacant praetorium. Cor tuum regnavit, O Marie. Nostras preces confletibus, in oxa croce junio, fusas quadrage. El 1 de julio, en la tradición de la Iglesia, se celebra la festividad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, fiesta que nos coloca en un punto central de nuestra redención, de nuestra fe. La fe, lo más importante, el punto más central de nuestra fe, debe ser Cristo el Redentor. La celebración de la festividad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene una relación con el Jueves Santo, propiamente ya el Viernes Santo, e incluso del Corpus Christi. Del jueves, porque es el día en que Cristo dice: tomad y bebed, esta es mi sangre, que será derramada por vosotros. Y es la sangre de la alianza del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y lo explica hoy justamente la epístola que hemos leído en la misa que se nos presenta para este día, la carta a los Hebreos, el capítulo 9. El Viernes Santo entonces se lleva a cabo las palabras que se dijeron, o que Cristo mejor dijo, se consumió, se llevó a cabo el día viernes. Pero también en la celebración del Corpus Christi, pues se hace una exaltación de el hecho de que Cristo haya entregado su vida y ahora su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad sigue presente en la Iglesia, en cada santo sacrificio de la misa. Esta fiesta fue instituida. Hay antecedentes de algunos papas que la fueron metiendo en la liturgia en algunos lugares y después fue ya para toda la Iglesia universal. Hay algunos datos del Papa Pío VII que se empezó a celebrar esta Santa Misa, y también después, en el año 1849, el Papa Pío IX, para conmemorar su regreso desde Gaeta a la ciudad eterna. El Papa estaba fuera de Roma, vivía fuera de Roma, y ahora regresa a Roma. La Santa Madre Iglesia ha elegido maravillosamente algunos textos para celebrar justamente la fiesta, la exaltación de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y pues obviamente todo esto nos remite a la cruz. Hoy el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, nos presenta que Jesús, de su costado brota sangre y agua, y de ahí entonces vemos que brotan los sacramentos, especialmente ya instituidos obviamente por Cristo, de la Eucaristía y del bautismo. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo es un pacto que se sella con sangre. Es un pacto, por eso decimos sangre de la alianza nueva y eterna. Es que el mismo texto de la carta a los Hebreos lo presenta, porque San Pablo, que es el que escribe ese texto, dice que el sacerdote, o Cristo sumo y eterno sacerdote, como pontífice de los bienes futuros, él atravesó un tabernáculo más excelente y más perfecto. En el Antiguo Testamento, hoy lo debemos tener también, del tabernáculo, es decir, el sagrario, pero en la antigüedad se entendía más en el sentido de que el tabernáculo estaba dentro de un espacio cubierto por unas cortinas que nadie podía entrar allí más que el sacerdote, solamente el sacerdote. Y el sacerdote entraba allí y ofrecía el incienso. Pero San Pablo nos está diciendo
que Cristo atravesó por un tabernáculo más excelente y más perfecto, que no fue hecho a la manera humana, a la manera terrenal. Y no fue hecho con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la propia sangre de Cristo. Y con esta entró en el santuario, porque el sacerdote entraba en el Antiguo Testamento y ofrecía la sangre. Allá el tabernáculo se supone que es el lugar santísimo, donde está Dios. Y en ese lugar santísimo entraba el sacerdote a ofrecer la sangre del becerro, del cordero que se sacrificaba, y se la ofrecía a Dios. Pero después esa sangre era rociada al pueblo. La sangre, como dice el texto, y la ceniza. Y San Pablo dice, pues, si la sangre de esos cabritos, de los toros, y la ceniza esparcida de la ternera santifica a los inmundos en orden a la purificación de la carne. Es decir, eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Santificaba, purificaba, porque se ofrecía una víctima y la sangre de esa víctima era ofrecida a Dios y después rociada al pueblo. Se ofrecía a Dios y ese pueblo todos eran asperjados, rociados con esa sangre, incluso la ceniza, dice el texto. Y San Pablo dice, pues si esa sangre y esa ceniza esparcidas purificaban al pueblo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpiará nuestra conciencia de las obras muertas, de los pecados, para servir al Dios vivo? Es que la sangre es vida. La sangre sella un pacto, es la sangre. La sangre une y la sangre llama, decimos popularmente. La sangre atrae, la familia. Y unidos a Cristo, y especialmente en el santo sacrificio de la misa, cuando recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, estamos allí recibiendo o nos estamos uniendo a Cristo. Estamos recibiendo a Cristo y Cristo nos está recibiendo. Hay un pacto, hay un sello allí entre el esposo y la esposa, entre Cristo y la iglesia. Hay una unión íntima y es de sangre, es un pacto, es un sello. Y la sangre es tan importante y en el Antiguo Testamento encontramos muchos textos donde se sacrificaba un animal que se ofrecía para el perdón de los pecados, pero también ese animal, vemos algunos textos sagrados donde para hacer algún pacto, una alianza, incluso un negocio, pero algo muy de mucho valor, dice que se partía un animal, se sacrificaba un animal y se partía por la mitad, y los que hacían un pacto pasaban por en medio, y dentro de palabras se decían uno al otro lo que se comprometían a hacer, como si esa sangre los sellara a ellos y los obligara a cumplir ese pacto. Ahora nosotros, ya en el Nuevo Testamento, debemos entender que también estamos llamados a cumplir un pacto, porque Cristo dice, tomad y bebed, esta es mi sangre. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Cada vez que beban mi sangre, recuerden que estamos teniendo un pacto, un sello entre la iglesia, la esposa, y Cristo, el esposo. De ahí que veamos lo delicado también que es, y por eso los demonios les encanta que les ofrezcan, sobre todo los santeros y todos estos emisarios del diablo, que sacrifican animales, sacrifican un gato, sacrifican una gallina, sacrifican un animal, e incluso sacrifican seres humanos, los abortos. Es eso mismo, es sangre que se está ofreciendo a quién, al diablo. Lo hacen con animales, pero también lo hacen con seres humanos, con niños inocentes que se le ofrecen al diablo. La sangre de esos niños inocentes, la sangre de una niña virgen también. Eso es un sacrificio que se hace al diablo y el diablo lo ofrece porque él se cree Dios
Y cuando le ofrecen sacrificios a él se siente Dios. Y es lamentable que muchos por la ignorancia terminan haciendo pactos con el diablo de esta manera. El mismo hecho de un aborto, sin darse cuenta, le están ofreciendo algo al diablo. Y muchos gobernantes hoy día hacen eso para quedarse en el poder, para perpetuarse en el poder. Hacen, o mejor, cometen abortos de su familia, sacrifican, consagran su linaje, su sangre al maligno y consagran generaciones. Y así lo hacen muchos que quieren obtener fama también y no saben el pacto que están haciendo. Pues nosotros cristianos católicos con Cristo, en cada santo sacrificio de la misa ofrecemos un pacto o hacemos un pacto con el mismo Cristo. Y allí en ese pacto nosotros estamos uniéndonos con Cristo. Pero ese pacto también tiene que ser de parte de Cristo y parte nuestra, porque Dios lo dice en otro pasaje del Antiguo Testamento: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero para que ustedes sean mi pueblo tienen que cumplir mis mandamientos, tienen que cumplir unas promesas, tienen que cumplir, yo cumpliré con ustedes, les voy a dar la vida, les voy a dar el alimento. Yo me comprometo con ustedes, pero ustedes tienen que comprometerse conmigo también. Pues ese es un pacto, es una alianza. Por eso, cuando se consagra, el sacerdote lo dice, según Cristo lo mandó: tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la alianza, del pacto. Y según Pablo, en la carta a los Hebreos, hoy dice que esa sangre o ese pacto, esa alianza que se selló con la sangre de Cristo, es para expiar los pecados, dice, aún de aquellas prevaricaciones cometidas en el primer testamento, aún de aquellos que habían pecado en el Antiguo Testamento también. Reciban la herencia eterna los que han sido llamados en Jesucristo Señor nuestro. Pues los del Antiguo Testamento, por eso no hablamos de San David, de San Abraham o de San Moisés, pues no estaba este pacto hasta que viene Cristo. Y en Cristo, que hemos recibido ya el Espíritu Santo que nos santifica, por eso ya hacemos parte de la iglesia santa, una santa, católica y apostólica. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia, pero aquí el tema no es ese, el tema es la sangre del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y San Pablo nos recuerda entonces que del Antiguo Testamento ni siquiera Abraham había podido entrar al reino de los cielos. Lo va a decir el Evangelio de Juan en el capítulo 8, dice que Abraham vio el día de su venida y se alegró mucho. Deseó ver con ansia ese día y cuando lo vio gozó mucho. ¿Por qué? Porque Abraham no había podido entrar y solamente con sangre se pudo abrir el paraíso, porque había sido cerrado ese paraíso, se había cerrado a la humanidad, a nosotros, la oportunidad de entrar. No habíamos sido perdonados de esa culpa de desobediencia de Adán y Eva. Pero Cristo viene y paga el precio de nuestro rescate y el precio para que se vuelvan a abrir otra vez las puertas del paraíso. Y el precio es sangre. Nosotros valemos mucho para Dios. Somos muy importantes, al punto que el mismo Dios, el Creador, el Padre Celestial, envía a su propio Hijo para que muera, para rescatarnos y redimirnos. Pues hoy lo que nosotros estamos festejando, celebrando es que Dios mismo ha pagado el precio de nuestro rescate, porque por la obediencia al diablo ya le pertenecemos al diablo. Es que cada pecado es un pacto con el diablo. Cada pecado que nosotros cometemos es hacernos esclavos del diablo, del maligno. Y pues para consentir, como dice justamente la Sagrada Escritura, cualquier pensamiento, pues ya estamos como en un yugo, en una unión
con el maligno. Y los pecadores están sometidos a la voluntad del maligno. Porque dice, estos me pertenecen. El diablo tiene presos y sometidos su voluntad. Aquel que reincide en un vicio, en un pecado, y sigue y vuelve y otra vez, está preso, esclavizado. Hasta el maligno tiene dominada su voluntad. Pues la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos libra del oprobio, de esta terrible esclavitud. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos libra del dominio de las pasiones, domándolas y reprimiéndolas. ¿Bien? La sangre de Cristo, por los méritos de la redención del mismo Cristo, que ha derramado su sangre preciosa en la cruz. El mismo Cristo ha derribado, ha vencido con su sangre al demonio, y así es expulsado, es derribado el príncipe de este mundo. Y nosotros entonces gozamos por Cristo, por la redención de Cristo, de la libertad. Liberémonos pues del yugo, liberémonos pues de los lazos, de las cadenas del demonio, invocando siempre la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que la sangre nos limpie, nos purifique, nos selle. Cada vez que tengamos la tentación del pecado, sellémonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sellemos nuestra vida, sellemos nuestra familia, los hijos, sellemos a todos los que el Señor pone en nuestro camino y sellemos el lugar en el que vivimos, sellados como en el libro del Éxodo nos cuenta, que pasaba el ángel exterminador y en el dintel de las casas, de las puertas allí, en la camba de las puertas de la casa, allí sellados estaba la sangre de un becerro, de un cordero, y pasaba el ángel y no le hacía daño. Pues nuestra consagración a Cristo, aquí como también hay una relación con el Sagrado Corazón de Jesús, pues ese es el sello que nosotros llevamos, el sello de consagración. Este le pertenece a Dios, esta le pertenece a Dios porque lleva el sello, y con ese sello, con ese tinte de sangre o de consagración, ya le pertenecemos a Dios, y el maligno pues no tiene poder en nosotros. Gocemos entonces de la libertad que Jesús nos ha adquirido con el precio de su sangre, nos ha rescatado, ha pagado el precio. No despreciemos entonces el precio que Cristo ha pagado por nuestro rescate, por nuestra liberación. Al contrario, agradezcámosle a Cristo que ha pagado un precio que es muy alto y es sangre. Y pagando ese precio, pues nosotros ahora somos libres y estamos en Cristo libres, pero cada vez que estemos tentados al pecado, invoquémoslo a Él y Él vendrá y nos liberará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Vacam Praetorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Vacam Praetorium. Cor, tum regnabit, o Marie.